Tov, mis estimados, shalom a todos, shalom a todas. Vamos a empezar, esta vez queremos dedicar este shiur en específico Leilui Nishmat, Adela Bat Estrella, Moisés Ben Victoria, Judith Bat Miriam y Alberto Ben Adela. Que todos ellos, que tengan la alabanza de alma en donde están, son muy merecedores, y el mérito de estos shiurim también están, de estas clases están todo el año por sus proyectos, y Bezrat Hashem que tengan también de este shiur alguna alabanza de alma. En el shiur pasado, si se acuerdan, hablamos de la novedad que pasó a Jacob en su sueño, y en pocas palabras tratamos de demostrar o decir que Jacob vuelve a vivir el concepto que HaKadosh Baruj Hu, que Dios no es solamente Dios de la tierra, sino también Dios de él, que lo está acompañando, y explicamos todo esto. Hoy nos toca de seguir adelante. En el capítulo 29 quiero estudiar en primera instancia 12 versículos. Y si alguien puede leer estos 12 versículos de 1 a 12, por favor. Alzó Jacob sus pies y se encaminó hacia la tierra de los Ben-Keden. Avistó, y he aquí que había un pozo en el campo, y habían allí 3 rebaños de ovejas que yacían junto a él, pues de aquel pozo abrevaban a los rebaños, y una piedra grande había sobre el brocal del pozo. Se reunían allí todos los rebaños y hacían rodar la piedra de encima del brocal del pozo, y abrevaban a las ovejas y volvían la piedra sobre el brocal del pozo a su sitio. Les dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois vosotros? Ellos dijeron: somos de Harán. Les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nahor? Ellos dijeron: le conocemos. Les dijo: ¿está él en paz? Dijeron: paz, y he aquí Rachel, su hija, que viene con las ovejas. Dijo él: he aquí que el día aún es grande, no es tiempo de recogerse al ganado, abrevar las ovejas e ir a pastar. Ben-Keden, hijos de Oriente, dijeron: no podemos hasta que se reúnan todos los rebaños y hagan rodar la piedra de sobre el brocal del pozo, entonces abrevaremos las ovejas. Todavía él estaba hablando con ellos cuando Rachel vino con las ovejas de su padre, pues ella era pastora. Ocurrió que cuando hubo visto Jacob a Rachel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, hermano de su madre, se acercó Jacob e hizo rodar la piedra de sobre el brocal del pozo, y abrevó las ovejas de Labán, hermano de su madre. Besó Jacob a Rachel, elevó su voz y prorrumpió en llanto. Anunció Jacob a Rachel que hermano de su padre era él, y que el hijo de Rivka era él, y corrió a ella y se lo anunció a su padre. Hasta aquí. Muy bien, esos son los 12 versículos que quiero estudiar hoy. Y quizás el primer ejercicio que les pido de ustedes, para que podamos entender qué es lo que leímos, en un ratito vamos a tratar de dividirlo en subtítulos. Creo que se puede dividir rápidamente en 3 subtítulos. El primer grupo será del versículo 1 hasta versículo 3, donde yo lo llamaría como background, una introducción de lo que está pasando. Luego de 4 a 8, que es la conversación que Jacob tiene con los pastores, y finalmente de 9 a 12, el encuentro de Jacob con Rachel. Esos son aparentemente los 3 partes de esta historia, o de estos versículos, de este tema. ¿Cuál será el título general a este tema? ¿Cómo lo vamos a llamar en una manera general? El encuentro. Ok, el encuentro. Miren, si la Torah es una novela, no me importa que escribe todo esto. Una novela tiene que dar entrada y salida y pintura y emociones, lo que quiere. ¿Alguien me puede explicar para qué la Torah escribió todo esto? Si no hay esta historia, ¿qué se pierde? ¿Qué no tienes? Vamos a eliminar esta parte de la Torah. Eso no existe. ¿Falta algo?
¿Qué te importa qué pasó con los pastores que estaban ahí? ¿Qué importa todo lo que está pasando en el pozo de agua? No tiene valor, o aparentemente, no tiene necesidad de explicarlos. Pero no nos ubica en un contexto. ¿Y cuál es el contexto que nos ayuda aquí de entender? ¿Qué nos hace falta si eso no existe? Recuerdan el paso siguiente de la historia, y lo pueden leer, tiene el psukim adelante, no habla nada que ver con todo esto. ¿De qué habla? Jacob entra a Labán, y Labán lo va a engañar, y las bodas, etcétera, y todo el desarrollo de la familia. No, y este encuentro sobre el pozo, ¿para qué está? ¿Qué es lo que estoy tratando de hacerles metodológicamente? Entonces les estoy pidiendo que toman en serio el texto de la Torah. Igual como Jajamim lo pidieron que nos toman en serio. Cuando nos indican y nos enseñan, no hay palabra de más en la Torah, y cada letra tiene sentido. Entonces cuando vemos un tema como este, y aparentemente, como dije antes, es muy lindo para la novela, se pinta, se hace emoción, se pone en un ambiente, todo lindo. Y el romanticismo que quizás se puede sacar de aquí, que Jacob se enamoró con Rachel de la primera vista, y todo muy lindo. Pero de verdad, si preguntamos, ¿eso ayuda en aclarar algo? Aparentemente no. Si la Torah no lo hubiera dicho, si no existe, si se borra, no falta nada en el encuentro de Jacob y Rachel. Si hubiera dicho solamente Jacob vio a Rachel y Jacob llegó a la casa de Labán. Llegó a la casa de Labán, ¿qué importa cómo llegó? Hay otra vez, breve a hubo otro encuentro en el pozo de agua. ¿Quién se encontró a quién en un pozo de agua? También en contexto de boda. Moshe con... Yofi, esos son los dos. Moshe va a ser después. Vamos a ir un ratito a Yitzhak y Rivka para que entiendan. Ahí Yitzhak y Rivka, no es Yitzhak y Rivka, sino Eliezer y Rivka. Y ahí fue necesario, ¿por qué? ¿Qué hizo Eliezer? Checar la Señal, pruebas. Muy bien, muy bien. Entonces ahí es necesario, sin ¿cómo sabía Eliezer a quién escoger? Y van a decir, eso es a nivel de problema personal de Eliezer. Pero nosotros tratamos de destacar aquí, creo que explicamos, que este examen tenía una pregunta grave. ¿Cuál es? Si puedes hacer bien, por bien, no por algo, no con una motivación ajena. Y explicamos que de verdad lo que Eliezer está proponiendo en este examen es si Rivka, a pesar de ser una y no uno, joven y no adulta, si va a hacer y va a servir a los demás sin que ellos se mueven. Sin que ellos mueven, porque ellos eran ahí, podría ayudar, yo solamente pedir ayuda, y ahí fue el examen. ¿Y por qué está tan importante? Explicamos, y ya dimos un shiur completo del tema, porque en la casa de Abraham es compartir bondad sin la cuenta si el otro participa o no participa, si el otro también ayuda. En otras palabras, sé que me están usando y no me importa. ¿Por qué no me importa? Explicamos. Porque yo hago mi servicio de Dios. No trabajo por ti, trabajo por Él. Entonces sí, tengo que servirte. ¿Qué me importa si tú estás ayudando o participando? Lo que me importa es si hago mi deber con Él. Es difícil de entender, pero eso es. Y eso lo mostramos que Abraham vive así, Sarah vive así, y de una manera es lo que están buscando en Rivka. Eso fue la prueba. Por eso el lugar, la prueba es parte necesario en toda la historia. Acá, ¿qué necesidad hay? No, está bien, pero acá,
en el pozo de Jacob y Rachel. Es puro romanticismo, es puro novela. No hay aquí nada. Y como dijimos, Torah no es una novela. ¿Qué tiene aquí Grandes a Hashem? Aprovechó esta gente, este público, digamos, para... ¿Qué hizo Jacob para Grandes a Hashem ahí? ¿No? Dice... Lee los psukim, no sé. Dice, he aquí que el día aún es grande. No. No es tiempo de recogerse. Está bien, están hablando su small talk, su conversación uno con el otro. ¿Qué tiene que ver? Aparentemente nada. No entiendo cómo lo van leyendo hasta ahora, pero bueno. Lo que pasa es que acostumbramos de leer piloto automático y no nos damos cuenta que esta parte no tiene ninguna necesidad. No está enseñando. Además, es muy raro que la Torah va a poner estos tipos de conversaciones como... ¿Y por qué no nos cuenta nunca cuál era el small talk de Moshe y Tzipora ahí en el desierto de Sinai? ¿Nunca oímos un small talk entre Abraham y Sarah? Que es una conversación ajena, política, muy linda, pero no va al caso. Miren, esta pregunta preocupaban todos, no es algo nuevo, cada quien que lea. Pero ven que no tenía respuesta a tal grado y tal nivel que lo vamos a ver ahora, 3 mefarshim, y ven a dónde escaparon para tratar de dar una respuesta más o menos. Vamos a empezar, por ejemplo, con Ramban. Ramban tiene 2 respuestas al respecto, Nachmanides. Lo leo en ibrit y lo voy a traducir. Dice, יעריך הכתוב בסיפור הזה, להודיענו כי קובע השם יחליפו כוח, ויראתו תיתן עוז. ¿Sabe por qué se alargó con toda esta historia? Para enseñarnos que aquellos que son temerosos a Dios reciben fuerza aun cuando aparentemente están cansados. Y va a seguir decir, porque Jacob vino del camino y estaba cansado. Y se ve que solito logró de destapar, de sacar la roca que estaba sobre el pozo. En otras palabras, ¿ves? Aquellos que teman a Dios y caminan con fe, no van a tener debilidad de nada. ¿Eso lo dijo Ramban? Nachmanides. Está muy lindo, pero ¿No es lógico? no sé, ustedes están Sí, ya lo entendí. cómplices, están bien con una respuesta de tal. Es muy chiquito para... Es muy chiquito para justificar. Para la primaria. Creo que Nachmanides también se siente de lo mismo. Inmediatamente sigue con un segundo. ולרבותינו בבראשית רבה גם בזה להם סוד רמז לעתיד. Y nuestros sabios en el Midrash, Bereshit Rabba es un nombre de Midrash, tienen secreto y una pista para el futuro. ¿Qué secreto estamos hablando? Porque es a propósito que sucedió todo esto, para decirnos que los 3 rebaños, ¿quién son? Son las personas que estaban subiendo 3 veces al año al Beit HaMikdash, Olea Regalim, y el agua es el fuente de Dios en el mundo. Y de ahí, cuando subieron ahí, recibieron la Torah de Jerusalén. Y eso para decirnos en futuro que no hay que preocupar, Bezrat Hashem, de aquí es un tema que hay que tenerlo para el futuro, que de ahí se va, igual como sucedió a Jacob, se va a suceder también a nosotros. ¿Entienden solito que una respuesta de tal, que nos inclina a hablar de pistas y secretos y ideas profundas, nos deja con mínimo respuesta al nivel práctico, a nivel textual, a nivel de simpleza del texto? Entonces no hay respuesta todavía. No alcanzamos a ver eso Le digo Baal HaTurim. Por ejemplo, Rabbeinu Yaakov Baal HaTurim
que igual está jugando, escuchen lo que él está tratando de hacer con esta parasha. Vine be'er basade, pozo en el campo, eso es un remes de be'er she'aya li Israel bamidbar. Entonces, Jacob, no temes, no solamente tú tienes agua o encuentres agua, también tus hijos y tu descendencia tendrán agua. Shlosha adarim, 3 rebaños, begimatria, son Aarón, Moshe y Miriam. Van a tener 3 pastores que le van a ocupar. Kimina be'era Moshe. Moshe es el pozo que de ahí lo van a sacar. Y vea Even, que está muy, que va a haber una piedra, es la piedra de los, que lo van a escribir, las 10 mandamientos, etcétera. Entonces, ¿qué hacen con esta parasha de aquí? Lo están totalmente analizados en alegoría para decirnos que habrá en el desierto un momento en el futuro, va a haber en el desierto necesidad de agua, no te preocupes, agua va a haber. Y ahí habrá 3 rebaños, 3 pastores, no te preocupes, son los 3 líderes del pueblo judío. Y estos líderes van a dar agua a través de una tabla de roca, significa 10 mandamientos. ¿Y quién será la persona que le va a entregar? Eso es Moshe, y etcétera. En otras palabras, no tiene nada que ver acá. Acorde de todos estos secretos, se nota como Jacob, cuando está en camino a la diáspora, tiene una preocupación permanente. ¿Cuál es? No, el Futuro. ¿Qué va a pasar con él y con sus hijos? Y Hazal, como están diciendo, esta historia vino para fortalecer a Jacob, a decir, oye, no te preocupes, esta historia te va a enseñar que tu pueblo va a tener la fuerza adecuada y van a tener agua, van a tener la Torah, y más adelante van a llegar a Bet HaMikdash, y más adelante ellos mismos serán el fuente de la bendición al mundo. Excelente. Pero toda esta respuesta, y hay más que van con esto, de verdad, no dan respuesta a nivel textual, obligan de escapar del textual y entrar a otros niveles de secreto y símbolos hacia el futuro, por lo cual nos obliga de estudiarlo también a nivel y ayudar a entender qué está pasando. Segunda parte que quiero tratar de entender, después que no hay respuesta, es, vamos a tratar de estudiar un ratito ahora los 3 partes por sí. La introducción lo dejo para después, porque dijimos que son 3 partes en estos psukim. La introducción. Vamos a empezar entonces de ver la conversación de Jacob con los pastores. Aparentemente 3 preguntas hace Jacob a los pastores, o 3 títulos de preguntas. De verdad eran 4 preguntas en detalle, pero son 3 títulos. Primer título, o la primera pregunta, ¿cuál fue? ¿De dónde son? ¿Qué responden? Harán. La segunda pregunta es, ¿conocéis a Labán, y tiene un hijo de Nahor? sí, y inmediatamente, y si está en paz. En otras palabras, la primera pregunta es, a ver de qué lugar geográfico son. En este hay que suponer entonces que en la zona había más de un solo lugar. O sea, este campo estaba en un lugar donde hay otros, y aparentemente por eso está tratando de preguntar, ¿acaso ustedes son de? ¿Y por qué le importa? Porque quiere llegar a la segunda. ¿Y la segunda cuál es? A ver, estoy buscando a Labán en la manera de cortesía. ¿Acaso conocen ustedes a Labán, hijo de Nahor? Y responden sí, y él responde inmediatamente, ¿acaso está él en paz? Entonces, cuando estamos hablando
sobre estos dos temas, inmediatamente recibe la información. Y la tercera pregunta, ¿cuál fue? ¿Qué está diciendo, en otras palabras? ¿Por qué lo hacen así? ¿Qué hacen aquí mediodía? ¿Qué hacen aquí a mediodía? Claro. Esa es la pregunta. ¿Qué están haciendo aquí en mediodía? En otras palabras, le está reconfirmado. Váyanse y pasen. O sea, hagan lo que... ¿Qué están haciendo aquí? Entonces, al nivel de qué están haciendo aquí, eso aparentemente es como en la conversación que ocupa este. ¿Para qué está preguntando esto? Es la pregunta menos necesaria. ¿Qué te...? Podrían decirlo, oh, ¿y tú qué? ¿Qué te importa? Ahora regresen a la introducción. ¿Cuál fue la introducción de 1 a 3? ¿Cuál fue la introducción de este? Alzó Jacob sus pies y se encaminó hacia la tierra de los Bene Kedem. Avistó y he aquí que había un pozo en el campo y habían allí 3 rebaños de ovejas que yacían junto a él. Pues de aquel pozo abrevaban a los rebaños y una piedra grande había sobre el brocal del pozo. Se reunían allí todos los rebaños y hacían rodar la piedra de encima del brocal del pozo y abrevaban a las ovejas y volvían la piedra sobre el brocal del pozo a su sitio. Muy bien. ¿Para qué está dicho estos datos? Pues para darnos a entender el acuerdo que tenían Eso es lo que hacían esas personas en ese tiempo. Aparentemente eso es la respuesta que él preguntó para qué están ahí, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿por qué no está como una respuesta? Entonces, Si era una película moderna, entiendo. La película te da una introducción, ahora ves, ya estás haciendo en tu mente el link entre uno a otro, entonces la pregunta va al caso. Pero era mucho más correcto, si por algo ya quiso preguntar, entonces tendría que responderlo. ¿Cuál es? Pues no podemos abrir hasta que todos llegan y por lo tanto estamos esperando que lleguen todos, si ya quieren dar respuesta. Y si no, tendrían que decirlo, chao. No nos, o sea, ¿tú quién eres para Decirnos qué hacer? Ya estás molestando, ¿sabes? Tantas preguntas. Ya eres pesado. Acabas de llegar y no te calles la boca ni por un minuto. ¿Qué ves? ¿Verdad? está provocativo. Hasta que Hazal de vuelta están tratando de explicar que toda esta conversación tiene un fin diferente a lo que vemos. Y luego primero quiero poner hoy las respuestas clásicas que hay en Hazal y luego tratar de demostrar un camino diferente que nos va a ayudar a entender todo el contexto. Entonces, ¿qué nos enseña Hazal? Kli Yakar, por ejemplo, trae aquí que la idea de las preguntas era: Jacob está tratando de averiguar datos de la familia de su mamá. Primero hay que saber si las personas que están al frente de él son personas del local. Entonces, eso es la primera pregunta. La segunda pregunta es la pregunta más interesante. Regresamos y la leemos. Vayomer. Dijimos que esta pregunta tiene dos partes. Vayomer Lae. ¿Acaso conocen ustedes a Labán, hijo de Nahor? Ahora vamos a hacer la genealogía. ¿Labán, hijo de quién era? No. ¿De quién era? De Betuel. Y Betuel era hijo de Nahor. O sea, Labán es hijo de, es el nieto de Nahor. ¿Por qué se pregunta de esta forma? A lo mejor para saber si está vivo. Para que le digan la verdad, ¿no? Para checarlo. Va a ser malo. Oh, Yafé Meod. Muy bien. Dice el Kli Yakar aquí que la pregunta vino para aclarar. Jacob quiere saber, la casa que Labán tiene, ¿es buena o mala? ¿Cómo se va a saber? Muy simple. Ven lo siguiente. Pregunta, ¿Labán es hijo de Nahor? ¿Qué tendrían que responderlo? No, hijo de Betuel. No lo respondieron así.
dijeron, conocemos. En otras palabras, Labán identifica con la casa de Nahor. ¿Quién era Nahor? Hermano de Abraham. Nahor, ¿dónde vivía? ¿Dónde? En Harán. ¿Cómo llegó a vivir en Harán? Conectan. Harán es importante. Salieron de donde? Ur Kasdim. Llegaron a Harán. ¿Qué sucede en Harán? Entonces, quizás no se acuerdan, le voy a decir. Logran en Harán poner yeshivot. Establecieron en Harán comunidad grande. Y ahí hay un fuente de Torah. En lo que era Torah en esta época. Hay un lugar donde todos están ocupados y estudiando. Si Labán es hijo de Nahor, significa que está en camino de la Torah. Si Labán es hijo de Betuel, a Betuel ya lo conocemos del encuentro pasado. Betuel es engañador. Betuel es aquel que no quiso liberar a Rivka y por eso Labán se intervino. Hay un pasuk ahí que Rashi nos aclara rápidamente. Está dicho que respondió Labán al pedido de Eliezer. Pregunta Rashi, ¿dónde se desapareció Betuel? Responde, Betuel no quiso liberar. ¿Qué hizo HaKadosh Baruj Hu? Lo sacó de la jugada. Entonces Betuel murió. Entonces Betuel representa la línea mala. Nahor es la línea buena. Labán es hijo de Nahor. Labán es Hijo de Nahor. Respondieron sí. No se acabó. Quiero asegurarme que la respuesta es buena. Si uno es, dice el Kriyakar aquí, si uno es tzadik, quizás hay un mal nombre de su mamá, porque como Betuel vivió y era malo, quién sabe cuál era la relación que esta casa tuvieron. En otras palabras, quiero asegurar también que todo atrás está bien. Entonces, ¿qué lo están respondiendo? Es hijo legal. No solamente es hijo legal. Paréntesis para que entiendan. Cuando uno se sube a la Torah, o cuando uno pedimos por su refuah shlema, o cuando uno en cementerio, Chas v'Chalila se menciona, ¿cómo mencionan el nombre? Fulano, hijo de. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque por su papá, para saber quién era el papá, cómo era. Para saber la cadena, dilo el apellido. Ok. Para que también, para ayudarlo con el trabajo de los padres. Para aclarar que no hay problema. Cuando dices Moshe, hijo de Aarón, estamos reconfirmado que el papá es Aarón. Y no José. Juan. Exactamente. Pero entre nosotros decimos el nombre de la mamá. Lo mismo. Pero ¿por qué? Les expliqué una vez. Ustedes usan el nombre de la mamá cuando se pide refuah shlema en todo. También en el cementerio. ¿Por qué? Para no sea ningún fiscal. Porque si el nombre de papá, ¿cómo sabemos? El nombre de la mamá sí sabemos. El nombre de la mamá no hay dudas. Ashkenazim lo hacemos al contrario. Justamente para volver a decir, aunque podrías hacer esta pregunta, confirmamos que no. Entonces, hijo de Nahor vino para decir, no hay dudas a nivel de la cadena. No hay por qué. Seguimos. ¿Acaso, dice aquí, Vayomer lahem shalom lo, preguntó, ¿acaso está en paz? Entonces, ¿qué significa acaso está en paz? Si todos su gente del lugar son malos y él es el único que es bueno, ¿cuál será la relación entre ellos y él? Mala. Mal. Y
paz quiere decir que está en paz con todos los malos. Exactamente. Entonces, ¿qué respondieron? No, Sí, con todos los está malos. en paz. Opa, está en paz, ya Está me con los hace malos, claro. aquí una pregunta. Y además agregaron, está en tan paz que pueden mandar a su hija a este ambiente. En otras palabras, no hay que, acá hay un ambiente diferente. Dice Pero el Kriakar. otra vez nos dice lo del ambiente, es que eso es importante porque ¿Tú puedes mandar a tu hija solita al centro? No. Si él si Labán mandó a su hija a pastar, ¿no? ¿Es la palabra? sí, De a ser brevar, pastor, a pastorear. pastorear, toda la va, significa que está tan seguro en su paz que nadie lo va a hacer nada. Él está bien aquí entre nosotros. Entonces, shalom. ¿Ok? Eso es lo que explica Kriakar, que la conversación. Pero, ¿qué nos hace falta? El último, ¿por qué les interesó si realmente están trabajando, no están trabajando, etcétera? Entonces responde igual que Rashi, ¿acaso ustedes son rectos o no? Porque un poel, un empleado que lo pagan por hora, no puede tomar horas de descanso. Tiene que trabajar. Entonces, si ustedes están aquí, ¿están trabajando o están robando? Y respondieron ellos, no podemos, debemos que estar acá. En otras palabras, es considerable aquí en la zona eso es el sistema de trabajo. Es la Entonces, costumbre de aquí. no somos tan duros. Eso fue aparentemente parte de la conversación. Acorde de Hazal. Tercer parte que dijimos que hay aquí, y es el encuentro de Jacob con Rachel. ¿Ok? Estoy primero estudiando todo como Hazal clásicamente lo estudia. Tercer parte es el encuentro con Rachel, donde podemos ver 5 pasos que pasaron. Rápidamente, ¿cuáles son? Entonces, primero, no hay que leer todo. Pasos, primero, desde el versículo 9 a versículo 12. Vamos a hacerlo rápido. Ven, ¿qué hay? Primero es, Con ellos y viene Raquel. Yofi, vio Jacob a Rachel. Segundo, seguimos. Primero vio a Rachel, luego Vio a Rachel. Luego, habló con él. no, eso es lo que tendría. Luego, Popayo, ¿qué hizo? Sacó la piedra. Vio a Rachel, opala, Superman. ¿Verdad? O sea, no hay que, ni hay que preguntar. Y luego la besó. Luego, antes le dio de tomar Sus ovejas. a las ovejas. By the way, ¿quién dio aquí tomar a quién? Él a su. A sus ovejas. Al revés de Rivka. Rivka dio. Recuerdan, seguimos. El cuarto paso, ahora viene el beso y el llanto. ¡Qué emoción! ¿Verdad? ¿De qué? No, pero ahí se cortaron. Ahí sí Una pregunta solamente no sabemos aquí hasta este momento. Que ella no sabe ¿Quién es él? quién es él y él no está seguro quién es ella. Porque no cambiaron información. Entonces, ¿qué van a decir? Ah, los pastores lo dijeron, ves, de ahí va a venir. Ulay, quizás, pero quizás en este momento hay otros. Lo que nos hace falta por lo menos es ir y investigar. Represéntate, ¿quién eres tú? Preguntes, asegúrate, tú eres, no, algo es demasiado romántico. Seguimos. Y luego al final, Sof está contando quién es él. Y ahora sí, se va a Rachel y cuenta en la casa que llegó el primo. Eso es el tercer parte. De todo eso, quiero tratar de ir en un camino totalmente diferente a lo que hablamos hasta ahora, para tratar de entender que el título en general es Jacob está saliendo a la diáspora. Ya dijimos en el shiur pasado
que Jacob camina ahora con un nuevo concepto. HaKadosh Baruj Hu, Dios no es Dios de un lugar, es Dios de todos lados. Y con esta idea que Hashem lo está supervisando en todos lados, vamos a empezar nuestro paseo. Jacob llega a un lugar, aparentemente a Harán, y se encuentra con un concepto totalmente diferente que él lo tiene. ¿Cuál es? Jacob es la persona que se mete en responsabilizarse. La fe en Dios nos puede poner en dos actitudes totalmente diferentes. En una actitud donde no somos responsables y que el único que juega en el mundo, ¿quién es Hashem? ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Cumplir lo que nos dice. Hay normas, hay reglas, hay realidades. Tú no trates de cambiar. Entres al juego como es. ¿Por qué digo de esta manera? Porque quiero decir que Harán se quedó ahí con este. ¿Con esa idea? Con esa idea. Y Abraham Avinu sale de Harán y el resto de su familia se queda en Harán. Vamos a tratar de imaginar un ratito un diálogo, como estoy diciendo, Midrash moderno. Un diálogo entre Abraham y Nahor. Me voy. ¿Cómo crees? Eres aquí un rabino principal. Tú eres el Rosh Yeshiva. Logramos de construir aquí Yeshiva. Ve cuántos seguidores hay acá que están en el camino del monoteísmo. ¿Y qué responde Abraham? Yo tengo que ir. ¿A dónde vas? No. Hashem me dice que tengo que ir. Es tu sueño. ¿Qué tomaste ayer para soñar ¿Qué tipo? Participe. Dame también. Y Abraham insiste. ¿A dónde vas? A un lugar que me va a señalar. ¿Qué respuestas raras? ¿Y para qué? Porque me dijo que ahí voy a ser bendecido, voy a tener hijos. ¿No ves que? Estás bendecido. Ubícate, ya tienes 75 años. Todo el proyecto, ¿lo vas a dejar? Él dice, sí. Y atrás, mi responsabilidad es entender el mundo y entender lo que Hashem me dice en mis criterios, en mi manera. Debo que hacer. No puedo dejar. Y Nahor, yo me quedo aquí. Eso es el lugar donde Dios me está mostrando que tengo que quedar. Este inicio de este concepto entre Harán y Abraham es inicio de discusión largo. Y por lo tanto, Abraham, aun cuando llegó a Eretz Israel y había hambre, y ya dijimos varias veces, Abraham no pregunta a Hashem qué tengo que hacer. ¿Se acuerdan? Abraham llegó a la tierra, había hambre. ¿Qué hace Abraham? ¿Qué no hace? No preguntó. Una persona que toma decisión y no pregunta es una persona que toma la responsabilidad en su mano. Tú decides, tú eres responsable. Nosotros hasta hoy, hay una halajá que no lo sé. Puede ser uno de los dos. O abrir libro o marcar a un rabino. ¿Cuál es la diferencia? En abrir libro, ¿quién está tomando la responsabilidad? Yo. En llamar a un rabino, ¿quién está tomando la responsabilidad? Él. Pero él podía hablar con eso. Siempre en mundo de fe, estos dos líneas caminan uno paralelo al otro. No hay sola decisión. No hay un solo camino. Hay aquellos que la fe le da la fuerza de responsabilizar y dicen, como dijo Hillel, im en anili mili, si no hay nadie para mí, ¿sí? O al revés, no me atrevo si no pregunto.
O sea, no me atrevo a hacer, sino que hago, voy a preguntar qué me dice. Jacob empezó su vida, Ishtam Yoshev Ohalim. Fue reeducado por Rivka de ser activo y responsable. Hubo un diálogo entre Jacob y Rivka. Y si mi papá me va a encontrar, responde ella a él, Alay kililatcha bni, sobre mí será tu maldición. En otras palabras, tomas decisiones en la vida. Igual, ¿qué hago yo? Toda la enseñanza de Rivka es responsabilizar y tratar de mover el mundo con lo que ella entendió, por profecía, por mensaje, pero en su mano está el resto. Cuidado, ojo, los dos caminos comienzan con Akadosh Baruj Hu. No es que un buen día uno se despierta en la mañana y dice, ok, creo que... No, eso no. Pero ¿qué pide Hashem de ti? Que entiendes y tomas decisiones y nos va a acompañar. O pide de ti, no, hagas lo que te digo. Y si no sabes, o que preguntes, o por lo tanto, no te mueves. Los dos caminos son correctos. Sí, porque Son dos caminos que existen y son dos caminos que están en discusión. Pero puedes preguntar. Que están en discusión, pero ¿no? Que responsabilícete, o al revés, que no, esperes que te doy palabras. Miren, en la historia moderna también sucedió estas preguntas. Por ejemplo, cada vez que en 1800 medianos, cuando empezó todo el movimiento de iluminismo, ¿sí? Así se llama. ¿Cuál es la manera de relacionar con todo eso? ¿Qué era? ¿Qué hicieron? Entonces, algunos entendieron que eso es la manera que Hashem nos pide reaccionar y responsabilizar en conocer este mundo y aprovecharlo. Y algunos dijeron, no, lo que es nuevo está prohibido. Nosotros seguimos con el mundo viejo. Y los dos no permitimos este diálogo solamente hasta que llegará Mashiach. En otras palabras, ¿qué estamos esperando? Que de arriba nos va a llevar. Al respecto de Mashiach también hubo lo mismo. ¿Está permitido apurar el proceso de Mashiach? ¿O no? Hay que esperar. ¿Apurar qué significa? Responsabilizarnos. O no, hay que esperar que Dios lo pruebe. ¿Por qué nosotros estamos aquí? Porque alguien tiene todavía un sueño o una idea que va a venir alguien sobre un burro blanco. ¿No? ¿O no? Entonces, ¿qué dicen? Muy simple, no está en nuestra mano. Dios tiene que probar. Nahor, Harán. Ahora ven cómo se ejempla en algo muy simple. Ejemplifica, toda. En algo muy simple. Tenemos que dar bebida al ganado. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Llevarlos al pozo. ¿Está bien? No, ya entendí lo que... ¿Qué hacemos ahora en sistema? Sí. Si el sistema es responsabilizar, cada quien que tiene que hacer, rápidamente encontrar, fin de cuentas, una forma que no estoy dependiente de ti. Una forma más ágil. Estamos perdiendo horas, todos sabemos. Estamos perdiendo horas en espera. Hasta que tú llegues, yo llego. ¿Para qué? ¿Qué problema era, en vez de poner una roca de esta forma, tener un sistema que lo permite? Respuesta, no me toca a mí. Eso alguien tiene que decidir. Yo no soy responsable. Mi papel es llegar de aquí por acá. Lo hice. Estoy esperando.
¿Qué vino Jacob y dijo? Vamos a mover la piedra. Mi papel es responsabilizar. Van a decir, pero no puedes, hay problema técnica, no tienes la fuerza. Cuando tomas responsabilidad, recibes fuerza. Se cuentan que Rav Ovadia Yosef, cuando tuvo que empezar todo el proceso después de la guerra de Israel, guerra de Yom Kippur, se quedaron muchas mujeres agunot. Uno de sus proyectos más agunot es que sus esposos fueron desaparecidos y no sabían si son muertes o son vivos. Por lo tanto, no están viudas ni divorciadas, están ligadas, pero su primer proyecto, uno de sus proyectos más grandes que adquirió su nombre, era porque se metió a trabajar caso por caso y resolvió todos los casos, o casi todos los casos. No quiero ser mal en la... Era muy joven en aquel entonces, no sé, 40, 50 ¿Cuál era años. su nombre completo? Rav Ovadia Yosef. Y parte de lo que él contó de esta historia, así leí en algún lado, que tenía mucho miedo, por supuesto, pero con más trabajo, más fuerza sintió. Con ir resolviendo las situaciones, caso por caso, se recibió más fuerza y más claridad en el trabajo. Cuando te responsabilices, recibes fuerza. Claro, responsabilizar puede ser de una manera empoderar, tener poder. Hay que cuidar de este asunto. Eso es aparte. Seguimos. Ahora, Jacob llega a este lugar y lo que está tratando con la conversación con los pastores es otra cosa. Y la conversación cambió de ser conversación ideológica. Ustedes son de Harán. En otras palabras, ¿de qué filosofía son? ¿Cuál es su idea? Si ustedes son de Harán, entonces, ¿acaso conocen Labán, hijo de Nahor? En otras palabras, ustedes son alumnos, conocen, viven con esta filosofía de Nahor. ¿Cuál es la filosofía de Nahor? Hay que quedar hasta que Hashem. Son personas buenas. Y con esta filosofía nosotros no podemos tomar responsabilidad. No somos... Aclaro algo. En la filosofía de responsabilizar, entendemos que cada parte de nosotros, Hashem, somos socios. Difícil para pronunciar, pero somos socios. ¿En qué sentido somos socios? Aclaración. Abren paréntesis. Hombre y mujer, ¿somos socios? ¿Qué tipo de sociedad? Mal redactada, cada uno es responsable 50%. Buen redactada, cada uno es responsable 100%. ¿Dónde está la diferencia? Muy simple. Viene el hombre después del día de trabajo y la mujer le dice, perdón por este ejemplo, bueno, ayúdame en dar comida, hoy no hay ayuda en casa, ayúdame en dar comida. ¿Qué dice? Yo ya trabajé, yo ya. Yo mi parte cumplí, te di el cheque. ¿Ya? Eso es 50%. 100% debo que ayudar. No es tu trabajo, es nuestro trabajo que tú estás llevando. Pero lo mismo pasa al revés, mis estimadas. Llega el hombre y llegan mal tiempos. Dice, no encuentro parnasá. No te preocupes, te ayudo, te apoyo. Viene la mujer y le dice, bueno, es tu problema, dame lo que acordamos. Necesito esto para el súper y esto para esto y esto. Dice, ¿y tú? ¿Yo qué? Yo estoy tratando como, ¿no?, a los niños, a esto, a otro. ¿Y qué falta? 100% tuyo
en todo. Claro. Porque además para Boreolam... Y eso aquí es un problema que pido que lo transmitan. Sí, sí. Porque van a venir tiempos difíciles, aparentemente, no soy profeta, pero van a venir. O pueden llegar algunos. O no, pero somos... Si no entendemos que somos 100%, igual como cuando el hombre llega de su trabajo y no tiene excusas para decir yo no me responsabilizo, también en casa, lo mismo pasa al otro lado. Si no hay parnasá, hay que y meter a trabajar. No es que es su problema, porque firmó en la Ktubá. Esos discursos que estoy oyendo. Él firmó en la Ktubá, me tiene que mantener. No sé de dónde. Bueno, no es mi tema. Para que la pareja llegue, lo que tienen que tener solamente es buena comunicación entre ellos. Claro. Tiene razón en algo. Si es yo y tú, no va a haber pareja. Si es nosotros, entonces va a haber pareja. Claro, porque somos uno. En este sí acepto. En esto sí acepto. Yo lo mío y tú lo tuyo. Ahora vamos a hacer lo mismo con la Kadosh Baruj Hu. Si hay 50%, es lo siguiente. Yo tengo que trabajar y tú me tienes que mandar. Pero si hay 100% y 100%, entonces a pesar si vas a trabajar o no, dice a Kadosh Baruj Hu, te lo voy a dar siempre y cuando tú hagas el 100% tuyo. ¿Cuál es? Hacer lo que tú... Ishtadut, responsabilizar sobre el mundo. Y parte de esta discusión del 50-50 o 100% es lo que podemos decir también entre Nahor y Abraham. La Torah no cuenta mucho de Nahor. Estoy tratando, es a través de Midrash Hazal, que dije al principio que Nahor se quedó en Harán y siguió el proyecto aparentemente ahí. Rivka, hija. Rivka tomó decisiones diferentes. Rivka. ¿De dónde venía? Y Rivka está diciendo justamente al revés. Ahora la pregunta aquí es, ¿quién es Rachel? Sí, es rico. ¿Quién es Rachel? Y lo que voy a tratar de decir, y ya le voy a ir poco a poco descubriendo, voy a tratar de decir que Rachel tiene que reaprender este secreto. No lo tenía. Y es un proceso largo de aprender. Pero hay que caminar un poco más. Hay en todo este aprendizaje de Rachel, después del encuentro sobre el pozo, que es la introducción, la base, sin este encuentro, y es lo que quiero decir, no se puede entender qué quiere la Torah de toda la historia de Rachel. Normalmente cuando seguimos leyendo esta parashá, lo leemos a través del punto de vista de quién, de Jacob, de Labán, lo engañan y él tiene que defenderse. Yo pido que vamos a tratar de leerlo con lentes de Rachel, buscando la actitud de Rachel. Y ustedes conocen la parasha, conocen lo que está pasando. Entonces me evito ahora de leer los psukim. Vamos a caminar rápido, así encima. Tenemos, creo, 7 pasos. Y les voy a decir cuál es. El primer paso después del encuentro es cuando llegan a la casa y podemos decir, Jacob quiere casar con Rachel, se enamora. Vayehav Jacob et Rachel. Así está dicho en los psukim. Jacob se enamoró con Rachel. ¿Y qué pide de Labán? Quiero casarme con tu hija. Y te daré 7 años. Ahora nace la boda que no hubo y al día siguiente la boda que sí hubo. La boda que no hubo es que no hubo boda con Rachel, pero sí hubo boda con Lea y al día siguiente se vuelven a casar con Rachel. ¿Fue al día siguiente o fueron 7 años después? No, al día siguiente. ¿No se iba a ver a Cor? Bueno, No, pregunta. La Torah no dice nada. Entonces, si quieren, se va a berajot un mes, no es el tema. El tema es que no se tardó tiempo que la Torah tiene que definir, tiempo que tardó, sino un acto, luego otro.
Rachel se responsabilizó, no Midrash Hazal ahora, esperen antes del Midrash. Cuando Labán dio a Lea a Rachel, ¿Rachel dijo algo? Sí, Es Rashi, Midrash Hazal. Esperen, la Torah cuenta que Rachel dijo algo. No, Yofi. ¿Qué estamos diciendo, Rachel? ¿Qué es? pasiva. Pasiva. Rachel es pastora. ¿Pastora se dice? Sí. ¿Qué es pastor? Hablamos de en la Torah. Pastor representa acá a uno que no está involucrándose. El único que hace pastor, ¿cuál es? Conectar. Aquí hay pasto, aquí hay ganados. ¿Qué hay que hacer? Juntarlos. Y no te metes. No tienes que... Estás pasivo. No tienes que hacer ningún labor para que tus ganados coman. Hay alguien que sí hizo labor para que sus ganados se multiplican. ¿Quién era? Jacob. Yofi. Jacob dice, a un pastor responsabilizo. Y sé cómo, manipulo en bien sentido. Maquilo, sé cómo traducir, cambiar lo que existe en el mundo a través de mi acción a otro caso. Somos socios. No espero que tú hagas todo. Yo me responsabilizo a todo lo que sí sé. Y sé que tú vas a responsabilizar a todo lo que tú sabes. Entonces, Rachel no dice nada. De hecho, lo que está llevando la boda, la primera y la segunda vez, son tratos entre Jacob y Labán. Cuando estamos diciendo, a veces, cuando alguien traduce, todo es min hashamayim, ¿qué quiere decir? Yo No soy acepto todo. responsable. Yo no soy responsable. Todo min hashamayim no es parte mía. Sí. Eso aparentemente es el primero. ¿Qué quiero que vamos a decir? Todo es min hashamayim y por eso soy responsable. Nosotros nos deshacemos con esta frase. Jacob, al revés, les dio fuerza para seguir con esta frase. Es difícil, lo sé, lo entiendo. Sí, todo es min hashamayim, no hay dudas. Pero por lo tanto, ¿qué significa? Entonces me quedo extremadamente todo min hashamayim y por lo tanto, hakuna matata. Sí, no. Sí, no. Todo min hashamayim. Sí, no. O todo min hashamayim, por lo tanto, por eso debo que hacer y trabajar y cumplir y preocupar y tomar y llevar y mover. Porque ya les dije que hay algo raro. Jacob que todo lo ven como una persona muy simple, años antes que sucede todo, por algo decide comprar. La primogenitura. Entonces no era tan simple, era medio manipulador o algo tenía en su No es mente. momento propicio para pedirle medio. Entonces hay que tomarlo con otro contexto. Okay. Entonces, quiero decir que Rivka trabajó con Jacob sobre este asunto. A Esaú no tendría que trabajar, ¿por qué? Porque ya lo tenía. Naturalmente era. Ya lo tenía. Y por eso Yitzhak, ¿a quién votó? Esa. A Esaú. Esaú es más listo para llevar todo este proyecto. Seguimos. Segundo paso está entonces después de la boda. Tenemos un pasuk muy difícil, difícil en transmitirnos una realidad difícil. No, explico, hay un error que hacemos. Jacob trabajó así. Otros 7 años. Sí, pero primero les pagó y después trabajó. Explico, trabajó 7 años y recibe a Lea, recibe Rachel y trabaja otro. Vayar Hashem, hay un pasuk que nos dice el siguiente: y vio Hashem kisnua Lea vaiftach et rachma verachel akara. Vio Hashem que Lea fue odiada, ¿sí? Sí, odiada. Odiada, y por lo tanto les dio a Lea la fertilidad y a Rachel esterilidad. Eso es lo que está dicho. Muy difícil, hay que entender, estoy de acuerdo, pero quiero seguir ahora en la línea. En este momento, ¿qué sucede con Rachel?
Ah, yo me acuerdo. Le pide a Jacob para que le dé responsabilidad. Entonces dice, Vatere Rachel, Kilo Yalda Jacob, Vatekane Rachel Bajota. Vio Rachel que no dio luz a Jacob y envidió en su hermana. No solamente esta envidia que sucede, viene y reclama a Jacob, dame hijos. Y le dice, Yo no soy Dios. ¿Sí? ¿Qué quiere decir Jacob a Rachel? haz tu parte. Hizo su parte, ¿qué? Naturalmente hizo su parte, pero no funcionó. ¿Qué necesitaba ella hacer? Teshuvah, no tener envidia, hacer... Responsable. Muy bien. ¿Pero cómo? ¿Envidia qué es? Envidia es que estoy reclamando por qué yo no. Claro, hacerse responsable y le dio a su... Ve. Hacerse responsable. Primero, envidia es por qué yo no. Yo también merezco. Entonces, si yo merezco, significa, empezamos una movida. El idioma de todo es destinado, cállate. ¿Qué significa te mereces? Dios te dio a hacer A. ¿Quién te cerró tu útero? Hashem. ¿Por qué vienes a reclamar? De repente entiendes que se puede cambiar destino. Se puede pedir responsabilidad. Muy bien, te falta una cosa. ¿Cuál es? Tú haz. No de mí pides más. Te falta dinero y vienes a tu esposo para pedir. Dice, no tengo. O en otras palabras, vete a trabajar. Y por eso ¿Qué manda Jacob a Rachel? que actúe. Hazal lo critican aquí a Jacob en la manera que respondió. Porque Vayijar está dicho, y enojó Jacob con Rachel y dijo, ¿acaso soy Dios que te evitó Sí, de ti hijos? Dice Rashi, ¿me estás culpando a mí como yo tengo hijos? ¿Qué quieres? Responde Midrash, dice aquí, Jacob, ¿cómo te estás atreviendo a hablar con una mujer de esta manera? Tan dura, tan cruel. Dice el Midrash. Pero nosotros, ¿qué estamos enseñando ahora? Lo que Jacob pide de Rachel, ¿cuál es? Que sea responsable. Empieces a rezar. Pídele a Dios. Todavía tú no estás pidiendo, entiendes responsabilizar ahora con Hashem. ¿Son socios o no? ¿Qué hace Rachel? El segundo paso, dos temas. Uno, se responsabiliza en, primero, doy a mi sirvienta a ti. Quizás de ella me voy a construir. Ya lo decretó. Segundo, La mandrágora. Dudaim. איך אומרים דודאי? יסמין? Quita la envidia. ¿No? ¿Eh? Mandrágoras. Amén. Dudaim. ¿Ahí qué hizo? El Dudaim es más que la sirvienta. ¿Entienden por qué? ¿Qué es lo que le dio resultado? La mandrágora, el darle a la hermana. ¿No era mejor rezar? No, rezó, empezó a actuar, tomó Dudaim, rezó, nació Yosef. No dice que rezó, dice que rezó. Sí dice que rezó. Sí, tiene que haber rezado. No. Escuchen el pasuk. Vaizkor Elohim et Rachel. Se acordó Dios de Rachel. Vaishma elea Elohim. Ahora rezaste. Hiciste todo al 100% de tu lado. También rezaste. Vaiftach et Rachma. Vatar vatelet ben. Vatomar. Asaf Elohim et Herpati. Recogió Dios mi vergüenza. Sí. No solamente una vergüenza, no. Es una obligación, una misión. Me ayudó. Ahora entiendo exactamente. Vatikra et Shmo Yosef. Y ahora Vaika Asher Yalda Rachel et Yosef.
Y sucedió cuando Rachel dio a luz a Yosef, dijo Jacob a Labán, ahora me regreso a mi casa. Ahora, ¿entienden por qué es el punto? Sí. ¿Por qué ahora hay que regresar? Ya, Pues ya estoy cumpliendo. se acabó la historia. Rachel aprendió responsabilizar. Ahora puedo regresar a la casa. Dice, ¿por qué Rachel y no Lea? Porque su esposa Quiero es Rachel. decir que Lea todo el tiempo sí se responsabilizó. Lea por los nombres que dio a los hijos, todo el tiempo son nombres que hablan de su responsabilidad y la conexión con Dios. Rachel no, pero no quiero entrar allá. Por lo tanto, lo que estamos hablando aquí es el segundo paso en cómo vivir en diáspora. El primer paso de cómo vivir en diáspora era entender que Dios no se quedó en la tierra de Israel. Segundo es, si Él no se quedó ahí, ahora tenemos que responsabilizar y ser socios. ¿Cómo se hace socios en diáspora? Hay que no olvidar que hay que trabajar y hacer y rezar, y no olvidar nunca que el 100%, eso es el resumen. A través de Rachel aprendimos cómo hay que vivir en la diáspora y cómo es el mal o no sé mal, el camino anterior que era el camino de deshacer, de decir no está en mi mano, porque estoy en diáspora, ya lo estoy llevando más adelante, porque obviamente cuando estoy aquí no está en mi mano, lo que me va a suceder, me va a suceder. Jacob a través de Rachel, actuar, hacer, responsabilizar y tener toda la fuerza para hacerlo. Miren, Abraham hizo lo mismo. Cuando Abraham bajó a Egipto, Abraham con Sarai, ¿qué dice? Veo que tú eres una mujer bella, ¿qué tenemos que hacer? Responsabilizarnos. ¿Dónde está tu fe con Hashem? Lo van a preguntar. Y Nachmanides lo va a culpar. Lo va a decir, Abraham, perdiste. Hiciste mal. Pero por otro lado, ¿qué podemos decir a Abraham? No, Hasbe Jalila. Al contrario. Responsabilizar al 100%. Con fe 100%, dio a Abraham el resultado sin arriesgar a Sarah. Y es lo que tratamos de explicar en los shiurim anteriores cuando hablamos. Conclusión. Acorde a lo que estamos diciendo, estoy de acuerdo con lo que estás abriendo, pero acorde a lo que estamos diciendo, Rachel se responsabilizó. Ahora, pueden preguntar, entonces, ¿por qué todavía lo tuvo abajo de ella? Claro, Etcétera. Todo esto, poco a poco. Hasta aquí llegamos al capítulo Jacob Rachel, cómo se da un sentido diferente a esta diáspora o a esta vida de ellos. ¿Entendieron entonces por qué el cuento del pozo está tan importante? Sí. De ahí empieza toda la movida. Ahí es la discusión fuerte entre la filosofía de Harán contra la filosofía de Jacob. ¿Vamos a esperar hasta qué o vamos a actuar para qué? ¿Tomamos responsabilidad o esperamos que se une todo, que las condiciones, que la situación, que lo que sea o no? Hago el imposible, pero van a ver que lo voy a lograr.